a ir arrancando. Mientras tanto pueden seguir haciendo presentaciones a través del chat, así nos seguimos conociendo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse sumado. Para hacer una muy breve intro, LIF comienza hace muchos años, pero se empieza a cristalizar en 2019, cuando junto a Nati, que los va a acompañar hoy también, mi co-founder inicial, vimos una oportunidad de llegar, digamos, a muchas más empresas y con una muy buena calidad y con un producto que realmente las ayudara a tomar control, ¿no es cierto?, de todo este proceso de gestión de la huella de carbono. Decidimos emprender este viaje que nos está llevando hoy en día a básicamente esto, ¿no? Estar cerca de las empresas en un momento muy crítico, muy importante en lo que tiene que ver con la gestión climática, con muchos desafíos por delante a nivel global, a nivel regional, nacional y local, y a nivel negocio también. Con lo cual, bueno, Nati tiene muchísimos años con esto, yo también vengo desde mucho tiempo atrás, y bueno, la idea es poder compartirles hoy, ¿no es cierto?, a dónde estamos parados luego de este camino que hemos venido transitando, desde lo que fue el protocolo de Kioto en su momento, la gestión a nivel de corporaciones, empresas, organizaciones, en todo lo que tenía que ver con los primeros inventarios que iban haciendo, y bueno, hoy en día acercando una propuesta tecnológica para hacer mucho más simple, como dice la slide que estamos viendo, la gestión de carbono sin dejar de lado la robustez, la trazabilidad y la transparencia. Antes que nada, quiero agradecerle muchísimo a todos los que nos han acompañado hoy a llegar a este momento con tanta gente que se está sumando. Quiero agradecerle mucho a Franco Abogados, a México 2, a la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, a la Cámara de Comercio de Bogotá, Ambiente y Comunicaciones, a Sistema B, a Acción Climática, a Fortalecerse, a Anton y a Carbono Neutral de Ecuador, que nos vienen acompañando en todo este proceso, en toda esta convocatoria, para poder acercar este momento y compartir el día de hoy esta nueva oportunidad, ¿no es cierto?, de intercambiar contenido y acercar una propuesta para todos. Bueno, en ese sentido también les quiero agradecer a todos ustedes que nos compartieron preguntas a lo largo de este tiempo, desde que se fueron inscribiendo en el webinar al día de hoy. Esas preguntas las vamos a compartir al final como para poder responderlas y complementar todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando, vamos a ir compartiendo un poquitito la agenda. Vamos a hablar primero de lo que es el contexto, como para hacer un pequeño repaso para aquellos que por ahí están iniciando este camino de descarbonización y de gestión climática. Vamos a compartir un poquito la impronta que tenemos en LIF, cuál es nuestro propósito. Después vamos a hablar de nuestro enfoque, ¿no? Cómo sugerimos acompañar todo lo que son los procesos de carbon accounting y los desafíos que estamos teniendo particularmente en este momento y concretamente respecto de lo que es el nuevo mecanismo de ajuste de carbono en frontera que ha lanzado la Unión Europea y que está en vigor desde octubre de este año. Bueno, para arrancar queremos compartir hechos, y esto para mí es muy importante porque cuando comenzamos por el 2004 trabajando en todo esto, los hechos estaban como muy lejos y los riesgos estaban más lejos todavía y los desafíos estaban muchísimo más lejos aún. Hoy en día podemos ver, digamos, con elementos concretos, con monitoreos, con información real, podemos ver qué niveles de concentración de dióxido de carbono tenemos promedio en la atmósfera, cómo están creciendo, la concentración de metano, la temperatura que se va incrementando y que se va acercando a ese objetivo que tenemos planteado de 1,5 grados. Con lo cual, esto para nosotros es una imagen muy figurativa, muy importante. Tal vez hoy en día prendemos la radio y escuchamos hablar de huella de carbono, prendemos la tele, vemos blogs, podcast y está presente en todos lados. Bueno, eso es de alguna manera el resultado de todos estos años desde que comenzó la gestión climática a nivel global, ¿no? Y ahí es donde queremos por ahí también hacer un repaso, ¿no es cierto?, de cómo inicia todo esto a nivel global con la Convención Marco de Naciones Unidas por el año 1994, a partir de lo cual tenemos un primer hito determinante, que es el Protocolo de Kioto, que se firma en el año 1997, en la COP número 3, la tercera reunión que hicieron las partes de Naciones Unidas vinculadas con lo que es la temática de cambio climático.
donde se planteó como objetivo reducir las emisiones respecto de lo que en su momento era el año base, que era 1990. Y en ese momento se planteó, con mucho criterio, lo que fue el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, a partir del cual se estableció un grupo de países que tenían objetivos o metas de reducción de emisiones y otros que iban a ser parte. ¿A partir de qué? A partir de los mecanismos flexibles que planteó el protocolo de Kioto, el mecanismo para el desarrollo limpio, la implementación conjunta y el comercio de emisiones. Esto fue lo que dio lugar a lo que hoy conocemos como mercados de carbono. A partir de ahí tuvimos una ola muy fuerte de proyectos de diferentes temáticas, de renovables, de eficiencia energética, del sector químico, aluminio, ácido nítrico, un montón de proyectos, hasta que en 2012 concluye el primer periodo de compromiso de Kioto y entramos en un periodo de negociaciones a nivel internacional, donde ya no estaba claro si había países anexo 1 o no anexo 1. Bueno, cuestión que llegamos al 2015 en París, donde se firma el Acuerdo de París. Ahí ya, a diferencia del protocolo de Kioto, el compromiso es para todos los países signatarios y no solamente para un grupo, ¿no? A partir de aquí se establecen metas de largo plazo y lo que conocemos hoy como las contribuciones nacionales determinadas, que básicamente son las metas que proponen cada uno de los países para cumplir con los objetivos del protocolo, del Acuerdo de París, perdón. Bueno, a partir de ahí empezamos a entender, ¿no es cierto?, cómo vamos a ir posicionándonos, cómo vamos a lograr ese objetivo, esos objetivos. Los países empiezan a trabajar, en Argentina en su momento con el gabinete interministerial, en otros países a nivel local, a nivel sectorial también, hasta que llegamos a Glasgow en el año 2021, donde ya vemos de manera más clara de qué manera vamos a instrumentar, ¿no es cierto?, esto que tiene que ver con cumplir con estas metas que hacen al Acuerdo de París. También esto ocurre en un contexto donde ya el tiempo avanza, las acciones no son suficientes y tenemos la necesidad de plantear índices más agresivas. Hasta que finalmente el año pasado, en la COP de Egipto, directamente hay un llamado a la acción que lo hace Simon Steele, y todos los que participan de la COP están de alguna manera apoyando esto, y esto realmente da lugar a algo que hemos experimentado a lo largo de todo el 2023, que es como una segunda ola, ¿no es cierto?, de acción, que tiene que ver con el compromiso a nivel de estados, el compromiso a nivel de localidades, a nivel de empresas, de negocios, de sectores, y vemos que la acción realmente está avanzando a otra velocidad mucho más aceleradamente, y con esa expectativa tenemos dentro de muy poquitito la COP28 en Dubái, que bueno, esperamos que se reafirme todo esto y podamos seguir en este camino, ¿no es cierto?, de descarbonización hacia una economía baja en carbono. Ahora bien, ¿por qué surgen las estrategias que las empresas empiezan a plantear y las organizaciones para poder cumplir con todo esto? ¿Qué es lo que nos va empujando, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque nosotros entendemos que hay diferentes drivers o diferentes espacios, ¿no es cierto?, a partir de los cuales se va encaminando toda esta acción climática que nos va permitiendo a nivel negocio, a nivel región, a nivel país y a nivel global poder buscar o perseguir alcanzar esas metas de reducción de emisiones. Por un lado, nosotros vemos lo que es la regulación. Ahí tenemos la regulación internacional, donde ahí tenemos al Acuerdo de París y el tema particular que vamos a hablar hoy, que es la CBAM o el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Tenemos después esquemas nacionales, dependiendo de los países, si estamos en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Latinoamérica, vamos a encontrar estrategias de cumplimiento de las NDCs, restricciones, impuestos al carbono en algunos estados, como puede ser Querétaro en México, y eso sería más a nivel local, programas de bajo en carbono, como por ejemplo el programa Ecuador Carbono Cero, y luego vamos a encontrar drivers que tienen que ver con la regulación financiera, por ejemplo la US Securities Exchange Commission, que ya va planteando un esquema de disclosure, de información de huella de carbono para todas esas empresas públicas que quieran estar haciendo transacciones. Por otro lado, tenemos drivers o mecanismos que son más de mercado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Acá no tenemos una legislación, una normativa, un programa que nos impulsa, sino que directamente los actores del mercado lo van pidiendo. Por ejemplo, los inversores que empiezan a incorporar criterios ambientales, de gobernanza y sociales en todo lo que tiene que ver con sus carteras o portafolios de inversión para buscar descarbonizar esos portafolios y asegurarse de estar invirtiendo en empresas comprometidas con este objetivo y estas metas.
La demanda de consumidores, en lo que sería el B2C, la gente, en general nosotros, tratamos de buscar productos que sean bajos en carbono, que de alguna manera nos muestren que lo que estamos consumiendo tiene algún nivel de responsabilidad con respecto a este tema, y mecanismos de mercado para financiar proyectos de reducción de emisiones, que son los que dan lugar a los créditos de carbono y que son los que se originaron, como dijimos en su momento, en el contexto del protocolo de Kioto. Por último, tenemos aquellas organizaciones que tienen un propósito voluntario muy fuerte, empresas que tienen en su ADN y en su misión, ¿no es cierto?, ser amigables con todo esto que tiene que ver con los aspectos ambientales, sociales, de gobernanza, y que buscan de alguna manera comprometerse independientemente de que haya una regulación que los empuje o un mercado que se los demande. Entonces, con todo este contexto, nosotros tenemos todos los elementos que nos van a estar permitiendo ir hacia adelante a lograr esos objetivos y esas metas que se plantean a nivel global, a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo. Y todo esto no son compartimentos estancos. La regulación es empujada por el mercado va empujando a la regulación, las empresas con propósito y las personas con propósito van haciendo que la regulación sea, que acompañe, digamos, toda esta necesidad, y de esa manera se va entrelazando todo un ecosistema que nos va permitiendo involucrarnos e ir hacia ese objetivo tan importante que es la reducción de emisiones y la estabilización de la concentración de gases de efecto del invernadero en la atmósfera para poder lograr esos objetivos de limitación del incremento de la temperatura promedio global. Ahora bien, las empresas, ¿cómo hacen las organizaciones para poder avanzar, ¿no es cierto?, en estas estrategias climáticas? Acá es donde nosotros vemos muchos desafíos, muchos dolores, muchas situaciones que por ahí hacen que no todos tengan claro cómo avanzar. Muy posiblemente las empresas más grandes o más expuestas, con más recursos o con más personal, o porque vienen hace más tiempo trabajando en esto, van teniendo más claridad, otras les va siendo más dificultoso y algunas están empezando a entender de qué se trata, se quieren meter a trabajar en esto y van viendo cómo hacerlo. Entonces, acá tenemos muchos desafíos. Por ejemplo, entender en primer lugar dónde estamos parados. Dónde estamos parados respecto de los niveles de emisiones que tienen nuestros negocios, nuestras organizaciones y actividades en general. Eso básicamente es conocer las emisiones de nuestro año base. ¿Por qué? Porque si medimos, podemos mejorar. Entonces, para mejorar, tenemos que entender a dónde estamos parados y de esa manera poder empezar a definir hacia dónde queremos ir. Ahora, ¿cómo hacemos para medir? Tenemos desafíos, tenemos dificultades que se nos presentan en términos, por ejemplo, de manejo de datos, de métodos de cuantificación. ¿Cómo calculo las emisiones de una fuente de combustión estacionaria, de un horno, de una caldera, de una estufa, de un proceso industrial, de un vehículo, de una flota de vehículos, de inversiones? Y esto a su vez de la mano de poder hacer reportes o informes o disclosure consistente y alineado con el objetivo que justamente cuál es, reducir las emisiones. Entonces, fíjense cómo vamos entendiendo dónde estamos parados a partir de ver qué tenemos y cómo lo podemos manejar. Y a partir de eso, no quedarnos con la foto, sino transformar eso en una película, en un proceso continuo en el tiempo que nos permita gestionar. ¿Por qué? Porque la gestión es lo que nos va a permitir reducir las emisiones. Básicamente pasar de la foto a la película. Es muy bueno conocer las emisiones del año pasado y poder reportarlas. Ahora, las emisiones del año pasado ya ocurrieron. No tengo nada más que hacer. Por eso es que es muy importante este concepto de darle continuidad y pasar a la película. Es decir, entender mes a mes, trimestre a trimestre, cómo van evolucionando nuestras emisiones, cómo van evolucionando nuestras emisiones respecto de metas que pudiéramos tener. Si nosotros miramos el gráfico de la derecha, vamos a ver que tenemos una curva punteada. Esa curva punteada nos representa las metas o los límites de emisiones que no debiéramos superar para cumplir con nuestra estrategia, mientras que la curva celeste nos va mostrando cómo van evolucionando nuestras emisiones reales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me posiciono en el ejemplo en el año 2024, veo que estoy muy cerquita y que veo que todavía no terminó el año, si fuese que estuviésemos en el año 2024. Entonces todavía estoy a tiempo de hacer ajustes en mis operaciones, en mis consumos, en mis actividades, para tratar de alcanzar esa meta. Mientras que si yo no estuviera haciendo una evolución, un seguimiento, un monitoreo en el tiempo, esa parte me la pierdo. Sí me voy a dar cuenta a fin de año que no la alcancé.
pero no tuve la oportunidad de haber hecho algo para así poder alcanzarla, que es lo que nos da la posibilidad de gestionar continuamente y en el tiempo las emisiones. Esto nos lleva al concepto de gestión integral, donde arrancamos entendiendo cuál es la huella de carbono de la organización, entendiendo las emisiones directas, indirectas, aquellas de la cadena de valor, y eventualmente poder también trasladar eso a un nivel de cuantificación que nos permita entender cuáles son las emisiones a nivel de producto, que es un poco el tema que vamos a tratar hoy más adelante. En base a eso y en base a las metas, entender qué acciones implementar y monitoreando, ¿no es cierto?, todo este proceso, poder lograr alcanzar esos niveles de reducción de emisiones que los programas o planes o estrategias que vamos planteando nos van demandando. Bueno, voy a contarles muy cortito de Leaf, ¿no? Un poco para entender cómo se va a enfocar la charla que les va a compartir Nati dentro de un ratito. Nosotros en Leaf entendemos que para poder cumplir con todo esto que yo les conté, con esos desafíos, con esas necesidades a nivel global, con la expectativa y con los elementos concretos que hacen a la robustez, tenemos que tener varios ejes fundacionales, ¿no es cierto?, en nuestro producto, en nuestra solución y en lo que tiene que ver con la manera de acompañar a las empresas, a las organizaciones en todo este trabajo y proceso de descarbonización. El primer eje fundacional que nosotros definimos es la transparencia del cálculo. Es decir, que nuestros cálculos en nuestra plataforma puedan ser reproducibles, puedan ser verificables y de manera sencilla, por cualquiera que esté utilizando la plataforma o a quien nosotros le demos acceso de visualización. Por otro lado, la transferencia de conocimiento. Nosotros, a partir del IF, entendemos que nosotros como organización, los consultores que asesoran otras organizaciones, pueden transferir su conocimiento a las empresas y organizaciones para que realmente puedan tomar control de este proceso mientras van utilizando LIF. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hacemos nosotros los cálculos, escribimos un informe y lo entregamos. Los usuarios van utilizando la aplicación, los consultores van utilizando la aplicación y todos vamos transfiriendo conocimiento para multiplicar lo que tiene que ver con con el conocimiento asociado a la gestión de huella de carbono y mitigación de cambio climático. Ser un hub de transmisión de conocimiento es clave para poder alcanzar las metas que están planteadas a nivel global. Y ese es uno de los ejes fundamentales del IF, transferir el conocimiento. Por otro lado, estar alineados con estándares. Todos aquellos que estén utilizando LIF o que quieran reportar emisiones o que quieran permitir que alguien vea sus resultados, tienen que estar alineados con estándares. Entonces LIF también se alinea con esos estándares, para que alguien que está reportando a CDP, verificando a través de GG Protocol, de ISO 14064-67, en sistema B, donde fuese, pueda tener todos los elementos que permitan hacerlo de forma estándar, alineada con todos estos elementos que nos permiten entendernos internacionalmente. Que esté respaldada por expertos. Hoy en día LIF, que es una Climatech, tiene una componente tecnológica enorme. Ahora bien, no deja de tener una componente de expertise en la mitigación del cambio climático, en la cuantificación de emisiones, en la definición de metas, que es lo que hace que el producto vaya de la mano, vaya creciendo, tenga la robustez y a su vez podamos transmitir y transferir ese conocimiento para que muchos más puedan multiplicar las acciones de mitigación de cambio climático. Y por supuesto, y por último, lo que llamamos Discovery Incremental. Esto para nosotros es clave y va de la mano con esa frase que mencionamos de Simon Steele. No tenemos tiempo, nos estamos quedando sin tiempo, pero no tenemos por eso menos herramientas para poder ganarle ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, una alternativa es decir, bueno, busco todos los elementos que tengo y recién ahí empiezo a actuar. Otra vez no, hagamos al revés. Entendamos qué elementos tienen las organizaciones, qué datos están registrando habitualmente asociados a sus fuentes de emisión, y de esa manera configuremos la aplicación LIF para que se adapte a los datos de actividad que habitualmente registra la organización, a las frecuencias con las que lo hace, a las diferentes personas, sectores o áreas que están ingresando esos datos o van a estar ingresando esos datos, y de esa manera podamos empezar a trabajar muy rápidamente. Por eso es que en el proceso de implementación del LIF, a la segunda conversación que tenemos con cualquier usuario inicial, el usuario ya está trabajando y ya está gestionando sus emisiones. Y eso es fundamental en el proceso de aprender
de robustecer, donde a fin de año vamos a tener todo el inventario de emisiones actualizado, entendiendo cuáles fueron las metas, si las alcanzamos o si no las alcanzamos, qué acciones implementamos, qué nos faltó y qué podemos mejorar hacia el año que viene para poder perseguir estos objetivos que están asociados a nuestra estrategia de mitigación de cambio climático y que a su vez están alineados con los objetivos regionales, locales, nacionales y finalmente globales. Bueno, le voy a dar el pase ahora a Nati para que ella les empiece a contar más en detalle. Lo mío fue general, fue introductorio. Así que Nati, adelante, tenés todo el espacio para compartir. Bueno, gracias Nacho y gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Como ya les comentó Nacho, estamos en un contexto complejo, cambiante, en el que tenemos un gran desafío, ya que se nos van planteando escenarios nuevos y situaciones nuevas rápidamente cambiando, ¿no? Todos los días. Bueno, en este sentido, la idea ahora es avanzar sobre los últimos 3 puntos de la agenda que teníamos, era mostrarles y comentarles cómo con nuestro enfoque de trabajo, que tiene en cuenta obviamente el contexto que comentó Nacho y nuestra impronta, ¿no? como empresa, y que es nuestra guía, contarles nuestro enfoque, después cómo a partir de nuestro enfoque podemos resolver desafíos que se nos van presentando, como es el caso del CBAM, y después contarles algunos casos de éxito brevemente para que nos conozcan un poco más. Bueno, arrancando con nuestro enfoque de trabajo, nosotros basamos nuestro enfoque de trabajo en la importancia del carbon accounting como piedra basal de lo que es la gestión climática. ¿Sí? El carbon accounting nos permite, por un lado, medir el impacto que tienen las organizaciones en el clima, ¿sí? Pero por otro lado, el clima o las modificaciones que generamos en el clima nos presenta riesgos a las organizaciones y a las empresas. Riesgos físicos, por ejemplo, que hoy vemos con los extremos climáticos, donde hay sequías, hay inundaciones, que afectan directamente a los negocios, porque quedan truncos, pasos o carreteras para poder circular, hay acceso a determinadas materias primas que se deja de tener, o hay que modificar las materias primas que uno utiliza. Todo esos son los riesgos físicos. Y por otro lado tenemos los riesgos transicionales, que Nacho ya los comentó cuando habló de los drivers, ¿no? De qué es lo que motiva a las empresas a trabajar hoy en el carbon accounting. Hoy hay riesgos transicionales del mercado, ¿sí? Que no son del ámbito obligatorio, la cadena de valor, clientes, y por otro lado también riesgos transicionales del ámbito regulatorio, que es donde entra el riesgo transicional que se nos está presentando ahora, que es el del CBAM. El Carbon Accounting, tomado como base de la gestión climática, nos prepara para enfrentarnos a estos riesgos que nos afectan como consecuencia del impacto que nosotros generamos en el clima. Bien, y pasamos a la siguiente. Bueno, el Carbon Accounting nosotros lo trabajamos en 4 verticales. Una vertical que tiene que ver con lo que es la contabilidad de carbono a nivel de organizaciones, que es lo que se denomina inventarios de emisiones o huella de carbono de organizaciones. Otra vertical que es la de huella de carbono de productos, ¿sí? Ahora vamos a ver igual en detalle cada uno y cómo se pasa de uno a otro. Otra vertical que es el cálculo de la reducción de emisiones de los proyectos de mitigación. Y una cuarta vertical que es la de mercados de carbono. Cualquiera de estas 4 verticales tienen un denominador común. Por un lado, son procesos que demandan mucho tiempo y necesitan de una robustez, transparencia y trazabilidad muy importante, ¿sí? En lo que es el cálculo, en lo que es las evidencias de los datos y de los factores de emisión que uno utiliza. Bien, pasamos a la otra. Bien, entonces, considerando este denominador común que observamos para todas las verticales del Carbon Accounting y este contexto de urgencia y de flexibilidad también, que diría yo nos está exigiendo hoy el mercado,
nos encontramos con la necesidad de sumar cada vez más actores y acelerar lo que es la gestión climática, ¿sí? Para lograr eso, lo que hicimos fue combinar la tecnología que nos permite dar todas estas herramientas o sea, del denominador común y el contexto de urgencia o la necesidad de acelerar, junto con el know-how y la transferencia de know-how que hacemos nosotros para con nuestros clientes, básicamente porque nuestro desafío es, de alguna manera, empoderarlos para que puedan internalizar la gestión climática. Nosotros sabemos de cambio climático, cada negocio sabe de su negocio. Bien, pasamos a la otra. Bueno, entonces es en este sentido que lo que buscamos a nivel de gestión dentro de las organizaciones, ya sea a nivel de organización en sí o de productos, empoderarlos, que tomen control, que internalicen la gestión climática mediante la utilización de tecnología que permite simplificar este camino y nuestro acompañamiento. Después voy a entrar más en detalle de cómo se avanza técnicamente. En la próxima vemos como en las otras dos verticales lo que logramos con la siguiente, con la tecnología, básicamente es sentar las bases para lo que es la confiabilidad de lo que son las verticales de proyectos y mercados de carbono. En donde en lo que es el cálculo de las emisiones de línea de base, de proceso, de proyecto y de leakage, que son parte del desarrollo del proyecto para poder medir las reducciones de emisiones, y en el posterior monitoreo, ¿sí? Que es lo que permite poder emitir esos certificados, para poder obtener créditos de carbono y poder hacer offsetting en base a la confiabilidad. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo enfrentamos este desafío, uno de los desafíos que se nos presentó últimamente? El contexto nos está diciendo, que nos da el marco para la acción, bueno, ahora hay una nueva exigencia que hoy está en etapa de transición, ¿sí? Es una etapa transicional, donde aquellos países que exportan a la Unión Europea de determinados sectores, de un listado que hay hoy, que se estima el día de mañana se va a extender ese listado, y aparte pone como un faro, ¿no?, de atención, para decir, bueno, hacia allí va el mundo. Bueno, es en este contexto donde estas organizaciones, empresas que exportan a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, tienen que reportar al día de hoy sus emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a sus productos, ¿sí? Con determinadas reglas, que ahora vamos a ver. Nuestra impronta, como comentó Nacho, que incluye el concepto de discovery incremental, nos permitió estar atentos a esto y poder accionar y buscar transformar de forma sistemática la información que hoy las empresas están ya gestionando a través de la huella de carbono organizacional. Como vemos acá, la huella de carbono organizacional es, muchas empresas tienen ya el camino iniciado en base a la huella de carbono organizacional. Algunos están dando sus primeros pasos y hay distintas exigencias dependiendo del sector. Pero como dijimos antes, es la piedra angular que nos permite gestionar toda la información climática para después transformarla en función de lo que va pidiendo los distintos actores del mercado. Cuando hablamos de, pasar a la siguiente, Ocho. Cuando hablamos de huella de carbono organizacional, es la vertical de Carbon Accounting que mayor alcance tiene en cuanto a inclusión de datos o de información de fuentes de emisión, ¿sí? Acá vemos distintas formas de denominar, ¿no?, esas fuentes de emisión. Se consideran las fuentes de emisión de toda la cadena de valor, y obviamente que son las fuentes de emisión de alcance 2 y 3 o indirectas, y las propias, son las que tiene control, que son las directas, ¿sí?
La única limitante que tiene en cuanto a definir el alcance o limitarlo, porque siempre hay que limitarlo, si no sería infinito, está dado por una evaluación de alguna manera de materialidad, ¿sí? Una evaluación de significancia de las fuentes de emisión de alcance 3, ¿sí? Esto es lo que limita qué voy a incluir yo dentro de mi alcance. Y un detalle importante es que el cálculo para reportar se hace en base anual, ¿sí? Fíjese que ahí abajo pusimos el detalle de lo que es nuestro eje fundacional de la robustez y la transparencia. ¿Por qué? Porque es en esta etapa, en esta vertical de huella de carbono organizacional, donde se definen los métodos de cálculo para cada fuente de emisión, ¿sí? Estos métodos de cálculo, si pasamos a la próxima diapositiva, que vamos a ver algunos print screen de la plataforma, estos métodos de cálculo se definen al configurar cada fuente de emisión considerando no solamente el tipo de fuente de emisión, ¿sí?, sino también qué información está gestionando la empresa. Entonces, con esas dos variables, la plataforma permite definir cuál es el método de cálculo y los factores de emisión más adecuados para cada fuente. Una vez configuradas todas las fuentes de emisión, uno puede ver el inventario de la organización, ¿sí? Una vez que uno tiene el inventario, el usuario entra a cargar los datos de actividad, que es la información que gestiona sobre sus actividades, consumos de combustible, distancias recorridas, pérdidas de gases refrigerantes, recargas de extintores, o sea, es dependiendo la actividad, la cantidad de fertilizante aplicado en suelo, depende del tipo, obviamente, de actividad de la que estemos hablando. Pasamos a la próxima. Bueno, acá podemos ver en la plataforma la importancia también de estos cálculos, que son la base, ¿no? Y son la clave o la base, la piedra basal de lo que es el carbon accounting, están transparentes. Cada fuente de emisión que tiene la organización y su inventario tiene detallado cómo se calcula, con qué factores de emisión, con qué metodología de cálculo, para cada gas de efecto invernadero que interviene, o sea, que se genera en esa fuente de emisión. Esto es sumamente importante porque permite que sea auditable el inventario de cualquier organización. Nosotros usualmente cuando hay una auditoría en proceso, lo que se hace es se habilita un usuario de solo lectura para que los auditores puedan acceder e ir evaluando los métodos de cálculo. Bien, pasamos a la próxima. Bueno, ahora, primer desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos para esa información que es la huella de carbono de la organización? ¿No es cierto? Que es la que las empresas hoy están gestionando o pueden empezar a gestionar porque está en base a la información que ya están gestionando para otras actividades. Bueno, ¿cómo la transformamos en huella de carbono de producto? Que hoy la están pidiendo algunos mercados más allá del CBAM, piden la huella de carbono de sus productos. Para el sector vitivinícola, por ejemplo. Están trabajando mucho en esta línea. Bueno, y por otro lado surge el tema del CBAM, que ahora también lo vamos a ver, que es un tipo de huella de carbono del producto. Nosotros hace años que venimos trabajando ya en huella de carbono del producto, partiendo del inventario anual de emisión, que se va ajustando obviamente año a año, todos los años va cambiando el inventario, y partiendo de la huella de carbono organizacional o del inventario, se deriva la huella de carbono del producto. O sea que la huella de carbono del producto pasa a ser un indicador vivo de gestión, ¿sí? Que va modificándose en la medida que uno va siendo más o menos eficiente en sus procesos. ¿Qué es lo que limita? O sea, hasta dónde llego yo. Si querés pasar a la próxima, así lo vemos en el esquema. Ahí está. Si vamos al mismo esquema que teníamos para la huella de carbono organizacional. La huella de carbono del producto es un concepto más
acotado, que tiene determinadas reglas. Como la huella de producto nace para poder comparar productos y se tiene que hacer el cálculo para dos productos de distintos fabricantes, por ejemplo, tienen que surgir o tienen que hacerse bajo las mismas reglas, existen reglas de categoría de producto que dicen de dónde hasta dónde, qué fuentes de emisión hay que considerar, cuáles se excluyen para cada tipo de producto. La unidad de referencia para la cual se calcula las emisiones, así como era en base anual para la huella de carbono organizacional, en la huella de carbono de producto, la unidad de referencia es la unidad funcional. ¿Por qué se habla de unidad funcional? Porque en los casos más complejos, que no son todos, obviamente, lo que permite es comparar cosas distintas, productos distintos, pero que cumplen la misma función. Un ejemplo anecdótico para que se lleven, o sea, con esta metodología uno puede comparar la huella de carbono de un secador por aire, de manos, de esos que están en los baños públicos, con las toallas descartables con las que uno también se puede secar las manos. ¿Por qué? Porque la unidad funcional es el secado de un par de manos. Entonces, uno puede calcular cuántas emisiones se generan por lograr secar un par de manos con una o dos hojas de papel, la que se defina va a depender también de la calidad del papel, y en función de cuántas emisiones se generan por llegar a generar el caudal necesario para secar ese mismo par de manos. Entonces, esa es el por qué se utiliza la unidad funcional. Y es un concepto más acotado en cuanto al alcance de información que el inventario o la huella de carbono organizacional. O sea, si una organización tiene varios productos, dentro del inventario de la organización va a contener las huellas de carbono de cada uno de esos productos. Si pasamos a la próxima diapositiva o slide. ¿No pasó? Ahí. Bueno. Bueno, acá vemos en un print screen de la plataforma cómo a partir del inventario o de la huella de carbono organizacional, utilizando distintas metodologías de asignación, que también las reglas de categoría de producto definen cuáles son las más adecuadas para cada tipo de producto, poder ir asignando aquellas fuentes de emisión que están asociadas con el producto sobre el que estamos trabajando y pasar así, pasar a la próxima, por favor, a tener la huella de carbono de cada uno de los productos que salen de mi planta. Y todo siempre gestionando a nivel organización, ¿sí? O sea, el dato que gestionamos va a ser el de consumo de combustible, el de mis procesos, acá es un caso de la industria del aluminio, que tiene emisiones de proceso, el de mis emisiones fugitivas, que son datos concretos que uno puede gestionar, que es sobre lo que uno puede actuar. ¿Sí? Nosotros nos están llamando a la acción, o sea, hay que actuar. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, y ahora pasamos a el desafío que se nos presentó hace un par de meses, que era el de la huella de carbono de producto con las reglas del CBAM. ¿Sí? Este mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que les comentábamos, tiene sus reglas también. Estas reglas son todavía más acotadas que las de la huella de carbono siguiendo la 14.067 con estas reglas de categoría de producto que existen. ¿Por qué? Son más acotadas porque no se reportan todos los gases, ¿sí? Está acotado a determinados gases, en función del tipo de emisión se reporta un determinado gas. En cuanto a las fuentes de emisión directas, se incluyen aquellas que están asociadas al consumo de combustibles, ¿sí? Y las indirectas solamente aquellas vinculadas con el consumo de energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con las emisiones de la cadena de valor de insumos o materias primas,
nada más considera aquellas que ellos denominan precursores, que son aquellas materias primas carbono intensivas. El resto se excluyen y no se incluye ningún transporte. ¿Sí? O sea, fíjense todo lo que ya sacamos de lo que es la huella de carbono organizacional. También determina, o sea, define unas metodologías de asignación propias del CBAM y la base de cálculo ya no es una unidad funcional, sino que es una unidad del producto regulado por este mecanismo. Bueno, y la herramienta que se utiliza es esta reglamentación. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá vemos cómo se termina acotando, más todavía, de todo lo que eran las emisiones de insumos o indirectas, solo quedan los precursores. O sea, hay muchos sectores que por ahí no tienen un precursor, entonces nada más se quedan con las fuentes de emisión directas. Los transportes se eliminan, la energía eléctrica sí hay que, las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica sí hay que reportarlas, y aquellas que están asociadas obviamente a los consumos de combustibles y de procesos. ¿Sí? Bien, pasamos a la próxima. En cuanto a las metodologías de asignación que definen las reglas, tiene una metodología de asignación a nivel de procesos, y ellos lo denominan emisiones atribuidas, que también pueden ser asignaciones físicas, asignaciones económicas. Y por otro lado, tienen el concepto de asignación a nivel de producto, que la llaman emisiones implícitas, pero no dejan de ser asignaciones. Si vamos ahora a la próxima. Bien, bueno, acá podemos ver cómo en la plataforma configuramos un tipo de huella de carbono de producto, ¿sí? En este caso es para un precursor, CBAM, de un productor, obviamente, o sea, es el ejemplo de un productor de este tipo de, de insumos, de productos, y cómo se hace seleccionando las fuentes de emisión del productor, en este caso del aluminio líquido, que es un precursor, ¿sí? Y definiendo cuál es la asignación que se le va a dar en función de la asignación de procesos y la asignación a nivel de productos, para poder obtener en última instancia la huella de carbono de ese producto, en este caso ese precursor. Lo importante de esto es que, ahora vamos a ver cuando veamos los casos de éxito, el poder tener el resultado de la huella de carbono de los precursores de primera mano, ¿sí? O sea, del proveedor real, hace que el que le sigue en la cadena de valor pueda pedir esa información y poder utilizarla para hacer su declaración al momento de exportar. En el caso de aquellos productores o aquellos exportadores que no tienen la información de primera mano del proveedor, ¿sí? O tienen que usar factores de emisión por default que da la Unión Europea y que están definidos en base al productor de ese insumo más carbono intensivo de Europa. O sea, uno termina castigado. Por eso es importante poder unir a la cadena de valor, ¿sí? En todo este proceso. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, ahora para contarles un poquito algunos ejemplos que tenemos, ¿no? de casos de éxito, para mostrarles varias cosas. Por un lado, la importancia de que trabajar en gestión climática no es nada más que para las grandes empresas, ¿sí? Las empresas más pequeñas o medianas son parte de la cadena de valor de las grandes empresas, y nosotros en años de consultoría que tuvimos, en la que nuestros clientes eran básicamente empresas grandes, nos dimos cuenta del impacto que tenía toda la cadena de valor
y que no tenían por ahí el tiempo o los recursos para poder empezar a gestionar. Y es una oportunidad enorme porque a veces esa cadena de valor representa más de 10 veces las emisiones de la empresa grande. Entonces hay que sumarlos, hay que subirlos a lo que es la gestión climática. Uno de los casos que mostramos acá es el de una empresa chiquita en Estados Unidos, que se llama Vista Caballo, que es una empresa de servicios, ni siquiera es una empresa de producción. Lo que hace es prestar servicios de coaching para CEOs, ¿sí? Y lo hace con caballos, con una especie de hipnoterapia. Y desde el 2019 están trabajando con la plataforma, implementando su estrategia de descarbonización, identificando cuáles eran sus puntos críticos para la gestión climática, pusieron paneles solares, analizaron la posibilidad de instalar biodigestores para transformar los residuos de los caballos en biogás y reemplazar el gas que estaban utilizando. Y lo que les queda todos los años, después de hacer gestión, ¿no?, de sus emisiones y tratar de reducirlas como emisiones residuales, las compensan comprando créditos de carbono. Y lo hacen de una forma muy, muy linda porque piden que les mandemos como varias opciones para que la misma gente que trabaja en la empresa elija en cuál de esos proyectos invertir la plata y poner la plata. ¿Por qué? No solamente por el tipo de proyecto, que puede ser de renovables, puede ser de alguna reforestación, han elegido en otros años, sino también por los co-beneficios que tienen asociados esos proyectos de mitigación de cambio climático. Entonces se eligen en esa línea. Entonces tenemos empresas chiquitas que también lo pueden hacer, ¿sí? Bien. Después, por otro lado, tenemos una empresa de aluminio primario, una empresa grande, compleja, ¿sí?, que viene trabajando también hace años en su huella de carbono a nivel organizacional, huella de carbono del producto, y está 100% lista ante los requerimientos del CBAM, ¿sí? Porque viene trabajando hace años y con mucho compromiso, a tal punto que sus emisiones de proceso se calculan en base a sus parámetros de proceso, no en base a factores de emisión por default. Eso hace también que en su resultado se vea el esfuerzo y la gestión de ellos, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos el caso de una empresa de petróleo y gas, ¿sí?, de Colombia. Este caso es un caso muy particular, que se trabajó básicamente en la definición de sus factores de emisión, partiendo de el análisis estadístico de datos de mediciones, ¿sí? Y por otro lado, el cuarto y último ejemplo, que es parte de la cadena de valor de la producción del aluminio primario, es una empresa de envases de aluminio en Argentina, que también viene trabajando en su huella de carbono organización hace varios años, y también trabajó en su huella de carbono de producto, en rediseño de sus envases, justamente para bajar la huella de carbono, y en caso que queden también aplicados debajo de esta reglamentación del CBAM, por supuesto también tienen listo el proceso para poder presentar esta información, y cuentan con la ventaja que tienen el precursor ya con el factor de emisión real, ¿no?, del productor, del proveedor de la materia prima. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces nuestro gran desafío, y por el cual ponemos todo nuestro conocimiento y tecnología a disposición de todos nuestros clientes, es escalar el carbon accounting con esta necesidad que hay de actuar, ¿sí?,
para que puedan medir y gestionar su impacto, no importa el sector y no importa el tamaño, o sea, todos pueden hacerlo y a la vez estar preparados ante estos riesgos climáticos que van apareciendo todos los días. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Nati, muchísimas gracias. Muy buena la presentación. Estamos con muy poquito tiempo, pero sí tuvimos preguntas, así que quisiera por lo menos intentar contestar un par, o por lo menos compartírtelas, ¿no? Una de ellas que es la siguiente: ¿cuál es la diferencia de la huella de carbono de producto con las emisiones asociadas al análisis de ciclo de vida de un producto? Bien, la diferencia, o sea, el análisis del ciclo de vida de un producto incluye varias categorías de impacto. Incluye, una de ellas es la de cambio climático, después incluye la de acidificación, eutroficación, disminución de la capa de ozono. Entonces, básicamente la huella de carbono de producto está asociado a un análisis de ciclo de vida de categoría única. No sé si eso Buenísimo. responde. Sí, sí, creo que sí. Así que bueno, gracias, Nati. Hago un par más. Acá tengo una pregunta que nos hacen desde Panamá. Dice: ¿cómo nos aseguramos que los resultados del IF sean valederos en nuestro país? Bien, bueno, la plataforma cuenta con librerías de metodologías de cálculo y de factores de emisión que se actualizan periódicamente. Independientemente de eso, en caso de que algún cliente necesite de algún factor o de alguna metodología de cálculo que hoy no esté en las librerías, rápidamente se pone a disposición y se sube a la plataforma. Bueno, y la segunda pregunta es: ¿qué pasa cuando hay factores de emisión, como por ejemplo los de la red, que se actualizan todos los años? ¿Los tenemos que actualizar nosotros? Nos preguntan. No, se actualizan dentro de las librerías, Buenísimo. como parte Bueno, del acá tenemos. proceso. ¿Cómo, Nati? No digo como parte del proceso. Ah, ok, buenísimo, gracias. Después acá tenemos una de una empresa cementera que nos dejó por mail. Dice: nosotros exportamos cemento a la Unión Europea. ¿Cómo nos cobrarían el impuesto al carbono? Es la primera pregunta que hacen. Y la segunda es: ¿qué podemos hacer para pagar menos de ese impuesto? Bueno, ahí es un poco lo que expliqué en la presentación. ¿Cómo se cobraría o cómo se va a cobrar cuando termine el periodo de transición? Bueno, hay que ver cómo están las reglas del CBAM en ese momento. Pero por lo que hay a este momento, se compara lo que se declara de las emisiones del producto que se está exportando con el producto europeo y la diferencia de emisiones se paga un tax equivalente al valor de la tonelada de dióxido de carbono europeo, o sea, en el mercado de ellos. Buenísimo. Bueno, Nati, muchísimas Ahí gracias. había Estamos otra, con había una segunda, había una segunda. ¿Cómo bajarla? ¿Cómo bajar ese tax? Sí, la Perdón, segunda porque era: ahí me... ¿cómo pueden hacer ellos para poder pagar menos ese impuesto? Bueno, o sea, yo creo que tratando de tener los valores lo más propios posible, o sea, los resultados con datos primarios, ¿sí? Proveedores en concreto, o sea, no por default, eso va a hacer que esa diferencia sea menor. Buenísimo. Bueno, estamos ya sin tiempo. La verdad que se nos pasó volando. Nos queda un minuto, así que bueno, no quiero sacarle más tiempo al resto. Nati, muchísimas gracias. La verdad que es súper completo todo. Y a todo el resto también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A continuación del evento van a recibir algún correo electrónico con el cual van a poder seguir en contacto. Si les quedaron preguntas que no pudieron ser respondidas porque nos quedamos cortos de tiempo, no duden en escribirnos. Si quieren hacer una demo, conocer el producto, también lo podemos hacer las veces que quieran. Así que bueno, quedamos a disposición y de vuelta. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la convocatoria y a todos los que se sumaron para compartir este momento y charlar sobre este tema que es tan importante, tan actual y que nos convoca a todos. Bueno, que tengan una muy buena tarde, que termine muy bien el día y ojalá nos veamos pronto.